Ah, ¿estás bien? Lailo, lailo, lailo. Oh, lolo, oh, lolo, oh, lolo. La otra noche tuve un sueño de esos que te tocan en el corazón, de esos que cuando despiertas quieres convertirlos La vengo, en tú vas a una empezar canción. entonces. Un momento de alegría que por muchos días conmigo llevé. Y ahora quiero que me escuches, que quiero contarte lo que yo soñé. Agárrate de mi mano para dar un viaje a La Habana de sed. Ya mi gente despertaba de la pesadilla que nos tocó vivir. Poco a poco retornaban y aquellos pregones se volvieron a oír. Ya las colas no existían y el pueblo podía levantar su voz. ¡Wow! Se acabó la diplotienda o alguien que se venda por un pantyhose. No, no, no. Y un barbudo fue el primero que por el trasero se metió la hoz. ¡Ay! Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado y en Velasco en un Burger King. Yo vi un Sedano en la calle Galeano y en San Rafael un Taco Bell. ¡Mi caro! Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado, ¡Oh! y en Velasco hay un Burger King. ¡Qué rico! Yo vi un Sedano en la calle Galeano, y en San Rafael un Taco Bell. Y por la lisa yo me comí una pizza de Pizza Hut y al interior me fui en un carro de Metroport. Mire las olas del malecón tomando Pepsi Cola y en Yaguajay y una fábrica de Miller Lite, otra no hay. Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado, y en Velasco hay un Burger King. ¡Qué bueno! Yo vi un Sedano en la calle Galeano, Mi hermano, y en San Rafael un Taco Bell. virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Yo le canto a Jun, yo le canto a Yemayá, pa' que se lleven lo malo, pa' que lo echen pa' allá. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Yo te aseguro, mi hermano, porque yo sí tengo fe, que pronto regresaremos a La Habana de sed. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Somos un solo pueblo, los de allá y los de acá, que para Cuba y su gente reclamamos libertad. ¡Alabao! Ah, ¿y tú sabes quiénes estaban allí? Los kiwanis de la Gran Habana. ¡Yeah! Muy buenas noches a los cubanos de la isla y a los cubanos del exilio. Llega hoy viernes la hora de la Constitución, la hora de hablar de la Constitución del 1940 y del gobierno constitucional cubano para la transición. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Rubén Ricardo, que funge como ministro de la presidencia del gobierno constitucional. Hemos recibido un sinnúmero de preguntas
que se basan regularmente en ciertas dudas que aún predominan, aún prevalecen en aquellos que quieren estar bien claros, inclusive de los que ya están siguiendo al gobierno constitucional cubano en la transición. Este programa de hoy, esta directa de hoy, pues va dirigida precisamente a ese conteo de las dudas más frecuentes que tienen los que nos escuchan. Hoy comenzaremos por hablar, y en esto profundizará el licenciado Ricardo, sobre aquel acontecimiento histórico en el que se reunieron los representantes de todas de todas las normas, de todos sectores de la sociedad cubana de aquel entonces, para en una asamblea constituyente redactar lo que es hoy, lo que tenemos hoy, la Constitución del 1940, que aún está vigente, pues nunca ha sido derogada. Ministro de la Presidencia, licenciado Rubén Ricardo, cuando la Asamblea Constituyente se reunió en aquella época, en el 1939, para redactar la Constitución del 1940, los constituyentes pensaron en que esto sería una constitución encaminada hacia un parlamento o hacia una constitución. ¿Usted podría aclarar esas dudas? Muchas gracias, licenciado Clavijo, y muy buenas noches a todos mis compatriotas que me escuchan una vez más. Quiero hacerles llegar un mensaje patriótico y un abrazo fraternal de nuestro presidente, el doctor Julio Garcerán de Val, que está escuchando esta directa. Para contestar a esa pregunta, tenemos que decir que la Asamblea Constituyente se reunió originalmente para hacer una constitución, pero también se pensó en crear un gobierno semiparlamentario con un primer ministro, pero que en realidad llegaron a la conclusión de que ese no era el camino y por eso nunca se puso en vigor. Y se decidieron implementar el gobierno de los tres poderes del Estado. O sea, el poder judicial, el poder ejecutivo con un presidente y el poder legislativo. Eso fue la conclusión de la Constitución a que se llegó y que fue proclamada por la participación, como bien dijiste, de todas las corrientes políticas que existían en el país en ese momento y que dieron como resultado esta gran Constitución, que los cubanos tenemos que sentirnos orgullosos de ella porque ha sido reconocida como una de las mejores constituciones que se han creado en Hispanoamérica. Ahora bien, profundizando un poquito más en esa pregunta, licenciado, el artículo 163 de nuestra Constitución, que dice cuáles son las atribuciones de los ministros. El inciso D de ese artículo menciona que el primer ministro concurre al Congreso por su propia iniciativa o a instancia de cualquiera de sus cuerpos, informar ante ellos, contestar las interpelaciones, deliberar en su seno y producir individualmente o colectivamente cuestiones de confianza. El ministro, si fuere congresista, solo tendrá derecho a votar en el cuerpo a que pertenece. O sea que podemos decir, como usted mencionó hace un momento, que por un instante los constituyentes quisieron derivar
la Constitución hacia un parlamento. Y por eso es que aparece ese inciso, porque en el parlamento el primer ministro sí tiene que hacer su comparecencia ante el Congreso. ¿No es así? Sí, es así, pero como dije yo con anterioridad, ellos pensaron que el sistema semiparlamentario no era el que se aplicaría en Cuba y por lo tanto se decidieron por la creación. Entonces, esa es la forma como se funcionó bajo la Constitución del 40. El sistema semiparlamentario nunca se puso en vigor. Entonces, Sí, porque, se llevó a cabo el funcionamiento del país basado en los tres poderes del Estado, que eran autónomos los tres. porque inclusive en una directa, no recuerdo de quién podría ser, pero se me quedó grabado aquello en la mente, un abogado habló y se refirió a esta problemática, pero parece que él no domina bien la cuestión de la Constitución, que por eso es que siempre se recomienda que cuando se vaya a hablar de Constitución, de uno de los artículos de la Constitución, no nos dejemos llevar por el criterio del que lee, sino del criterio de la autoridad, del que está autorizado a interpretar la Constitución, que es un constituyente, un abogado constitucionalista, sí, Exacto. constitucionalista. Lo que sucede también es una cosa, que el pueblo de a pie puede darle diferentes tipos de interpretaciones a los artículos de la Constitución. Entonces, en realidad, para obtener la interpretación correcta, se debe ir a un abogado constitucionalista que es el experto en la mejor interpretación de la Constitución. Por eso también existe el Poder Judicial, que es el que interpreta no solamente la Constitución, sino todas las leyes creadas en el país. El Poder Judicial es un poder completamente autónomo y que sirve de balance entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Creo que en esto queda aclarada esa primera pregunta que escogimos para que fuera respondida. Hay otra pregunta, que hay muchas personas que están de acuerdo con la Constitución del 1940, pero quieren entregársela al pueblo, quieren entregarse al pueblo, ponerse en las manos al pueblo para que éste elija si se queda como la Constitución oficial o se busca otra, o se le realizan enmiendas. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cuál es la verdadera vía para solucionar este problema y orientar al pueblo cuál es lo original que se debe hacer? Bueno, para responder a esa pregunta hay que comenzar diciendo que la Constitución del 40 fue hecha por el pueblo soberano de Cuba, a través de los delegados representativos de todas las corrientes políticas del país. O sea que no hay que ir a consultar al pueblo actual, porque ya fue creada por el pueblo cubano en el momento en que fue hecha la Constitución. En Cuba existía, y cuando en Cuba existía la democracia y el Estado de Derecho, y fue creada por delegados, como dije antes, representantes de todas las corrientes políticas del país, que a su vez fueron representativos del pueblo soberano y aprobada por el Congreso de la República. Una vez que se pasa por ese proceso y la Constitución es aprobada por el Congreso de la República, la única institución que tiene el poder de poderle hacerle cambios a la Constitución o abrogarla es precisamente el Congreso de la República. Nadie más puede tocar la Constitución porque sería una violación a la misma. Bien. Hay personas que también tienden a confundir y mezclan hechos históricos
de nuestra guerra independentista con la Constitución del 1940. Podemos relacionar la Constitución del 1940 con las actividades políticas de Cuba antes del 1902. Bueno, antes de contestar esa pregunta, también quiero agregar a la pregunta anterior un segundito nada más, que no quiero saltar, que la Constitución del 40 ha sido reconocida como una de las mejores constituciones que se han creado en este hemisferio. Y lo más indicado sería hacerle las enmiendas necesarias, actualizarla, en vez de pensar en hacer una nueva constitución. Ahora, respondiendo a la pregunta que me acabas de hacer, la respuesta es no. La Constitución de 1940 fue creada en Guaymaro, provincia de Camagüey, posteriormente al comienzo de la República, y estuvo influenciada por las ideas que inspiraron el movimiento estudiantil de 1933 por el pueblo cubano, pero que fue un pueblo constitucionalista desde sus primeros gobiernos en armas, ya que se crearon varias constituciones antes de la instauración de la República en 1902, como por ejemplo la primera que se hizo también en Guaymaro en 1869, Baraguá en 1878, en Aguayú en 1895 y La Yaya en 1897, que fueron constituciones en armas. Eso fue antes de la instauración de la República en 1902. Hay una pregunta que ya me parece que aquellas personas que han tenido sus confusiones con estas preguntas ya más de tiempo más atrás de la creación de la Constitución de 1940, queda aclarado esto. De todas formas, volvemos a repetir, cualquier tipo de dudas que tengan, por favor, refiéranse al Gobierno Constitucional Cubano de la Transición en su página de Facebook, Gobierno Constitucional Cubano de la Transición. Ahí pueden ustedes plasmar sus preguntas, que se les dará respuesta según el tiempo que se tenga para hacerlo, pero será brevemente. El Gobierno Constitucional Cubano ha realizado algún reclamo de la silla de la OEA. Bueno, la pregunta es sí, porque se le ha enviado una carta al secretario general de la OEA, al doctor Luis Almagro, dándole a conocer la existencia primeramente de nuestro gobierno constitucional, legal y legítimo, y le informamos sobre el reclamo de la silla del Estado cubano en la OEA, porque el régimen castrista fue expulsado de la OEA en 1962 por no cumplir los requisitos del sistema democrático interamericano. No obstante, una reunión con el doctor Luis Almagro está por venir, relacionado con este propósito, y lo vamos a realizar en cuanto se pueda. Lo que ha sucedido es que se han retrasado las gestiones por el problema del coronavirus, pero eso está en la lista de cosas que tenemos que realizar. Esa es la respuesta. Hay personas que piensan que porque un grupo o un líder de uno de los movimientos o partidos políticos sea el que tenga, o que sea más popular, que tenga más apoyo popular o que tenga más miembros, debe ocupar la presidencia en tiempo de transición. ¿Eso sería correcto? No, efectivamente, y me alegro que me hagas la pregunta, porque eso es desconocer la vigencia de la Constitución y la sucesión presidencial constitucional. Eso sería una violación más a la Constitución vigente de 1940 y darle paso a otro gobierno ilegal y de facto, porque la Constitución de 1940 está completamente vigente porque nunca fue abrogada por el pueblo cubano a través de un Congreso electo por el pueblo, la cual tenemos que acatar para el rescate de la democracia en Cuba.
Otra fórmula de gobierno que se quiere implementar en Cuba fuera del marco constitucional sería completamente un gobierno ilegal, inconstitucional e ilegítimo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no volver a cometer los errores del pasado, que todos sabemos que dos tiranías, dos dictaduras cometieron el grave error de haber violado la Constitución. Y mire lo que nos ha costado al pueblo cubano. 60 años de que no existe la democracia en nuestra patria. Entonces los cubanos tenemos que tener mucho cuidado en no dejarnos llevar por apariencias y seguir a caudillos que se van a convertir eventualmente, si toman el poder, en dictadores. Eso jamás debe volver a suceder en nuestra patria. Tenemos que aprender a acatar y respetar la ley fundamental de la República, que es nuestra Constitución Democrática Cubana de 1940, que es lo único que nos puede garantizar el regreso a lo que todos queremos, que es la libertad y la democracia. O sea, que se puede puntualizar de que porque un líder sea el que más apoyo o más miembros tenga en su organización, no es por lo regular el que tenga que ocupar la silla presidencial. Para eso hay sus métodos que están contemplados dentro de la Constitución. Formar partidos políticos, ser aprobado como partido político, hacer campaña política en el tiempo de la transición para presentarlo como partido político a las elecciones normales. Eso no quiere decir que porque usted tenga más miembros, usted es el que va a ver, porque usted, ahí está el peligro del apoyo a un caudillo, como dice exactamente el licenciado Rubén Ricardo. Correctamente, porque existe un proceso para elegir a un presidente, y ese proceso de transición lo tiene el artículo 149, que es el que tenemos que seguir para cumplir con la ley constitucional. Una vez que el gobierno constitucional esté en vigor en territorio nacional, las primeras cosas que va a hacer es comenzar a trabajar para organizar las primeras elecciones libres y democráticas en Cuba, hacer un censo nacional, registrar los partidos. Entonces, todos estos compatriotas que dirigen organizaciones o movimientos o partidos políticos que tengan su candidato, ese es el momento de registrarse y hacer su campaña política. Entonces, el pueblo soberano es el que va a elegir el primer gobierno electo por el pueblo nuevamente para el comienzo de una nueva república. Pero el hecho de que una persona se crea que tenga la simpatía de X cantidad de compatriotas, eso no le da la potestad a esa persona de tomar el poder, porque eso es una violación al sistema democrático. Uno de los comentarios que nos llegó, pero fue tomado como ejemplo para una pregunta, para que no quepa ninguna duda y sea aclarada. Hay quien dice que el gobierno constitucional cubano de transición no tiene ninguna representación legal ante el pueblo y que el gobierno constitucional cubano de la transición no representa a nadie. ¿Puede usted profundizar en esto? Bueno, con mucho gusto. Es todo lo contrario. Esa aseveración es incorrecta totalmente, porque el gobierno constitucional emana de la Constitución Democrática de 1940, que fue creada por los delegados, como dije antes, representativos del pueblo, y por lo tanto representa al pueblo. Esa es la representación que tiene la Constitución. Es representante del pueblo soberano de Cuba. Además, la Constitución está vigente y tiene que ser acatada y respetada por ley, porque si no sería un desacato punible por la ley. O sea, aquí en los Estados Unidos, los compatriotas que viven aquí saben muy bien que si usted viola la Constitución, usted está violando la ley, y eso es punible por la propia Constitución. Bien, entonces podríamos decir, ¿qué respuesta se le daría? ¿Cómo le responderíamos
aquellos que quieren crear un gobierno constitucional con la representación de otras personas que no están reconocidas por la Constitución del 1940? Bueno, la respuesta a eso es que sería una violación flagrante a la propia Constitución y sería considerado un gobierno inconstitucional, ilegal y violador de la Carta Magna de la Nación Cubana, y que sería presidido por un dictador, porque una persona que viola la Constitución de cualquier país democrático se convierte en un dictador. Entonces, la respuesta es que eso es completamente falso. Señor ministro, ¿cuál es la esencia del artículo 149 de nuestra Constitución? Bueno, el artículo 149 de la Constitución estipula claramente que al faltar los sustitutos presidenciales del gobierno electo por el pueblo, que en este caso sería el gobierno del doctor Carlos Pérez Socarrás, yendo hacia atrás, ¿no? Fue el último gobierno electo libremente por el pueblo cubano. Entonces, como en cualquier país democrático del mundo, el presidente tiene un sucesor, que usualmente es un vicepresidente. En el caso del doctor Carlos Pérez Socarrás, el vicepresidente fue el doctor Guillermo Alonso Pujol, que era el vicepresidente en ese caso. Si el vicepresidente no pudiera asumir la presidencia, entonces sería el presidente del Senado, que en aquel caso era el doctor Manuel Antonio de Varona, y el tercer sucesor sería, en caso que ni el presidente, ni el vice, ni el presidente del Senado pudieran asumir las riendas del gobierno. Entonces, la Constitución del 40, los creadores de esa Constitución contemplaron la idea que sería el poder judicial que es el poder que da el equilibrio entre los otros dos poderes. El poder judicial, que representa la ley, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, del escalafón del Tribunal Supremo, sería la persona que asumiría provisionalmente la presidencia de la República basado en el mandato ley del artículo 149. Esa es la función del artículo 149. Crear un gobierno de transición hasta que se pueda normalizar el sistema democrático nuevamente y se celebran elecciones libres y democráticas, y el pueblo soberano es el que elige al nuevo gobierno. Una pregunta que se ha convertido en muy controversial, muy discutida, y usted creo que puede explicárnosla muy bien a aquellas personas que no la entiendan o que tengan sus dudas con respecto a esto. Y es sobre la sucesión presidencial constitucional del gobierno constitucional cubano de la transición. Muy bien, existe, vamos a llamar así, una cronología de la presidencia constitucional, pero para poder hacer eso tenemos que ir al último gobierno, como ya mencioné anteriormente, el último gobierno electo por el pueblo cubano a través de elecciones libres y democráticas, fue el doctor Carlos Pérez Socarrás. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo le voy a dar datos, más bien vamos a llamarle históricos, de los sucesores. Comenzando por decir que el último presidente electo por el pueblo fue el doctor Carlos Pérez Socarrás, que fue sacado del poder por el golpe de Estado de Batista en marzo de 1952. Durante su exilio, él tuvo que salir al exilio y a Estados Unidos. Conspiró, preparó y envió una expedición armada a Cuba contra Batista, expedición del yate Corintia en 1957, tratando de rescatar la presidencia constitucional que el pueblo le había dado. Desgraciadamente fracasó esa expedición y entonces él continúa en el exilio. Cuando llega al poder el régimen Castro comunista, por supuesto que él regresa a Cuba
pensando que Fidel Castro le iba a reconocer la legalidad de su gobierno para entregarle el poder como debió haber hecho Fidel Castro, cosa que no hizo y engañó al pueblo cubano cuando pidió el apoyo del pueblo cubano cuando estaba en la Sierra Maestra para decir que él iba a restaurar el orden constitucional que se había perdido a raíz del golpe de Estado de Batista, cosa que no hizo. En vez de reconocer al doctor Prío como el presidente constitucional, colocarlo en la posición que le pertenecía, que por cierto solamente le quedaban 3 o 4 meses en la presidencia, pero que se podía haber pedido una extensión para preparar las condiciones y celebrar nuevas elecciones para que el pueblo eligiera a un nuevo presidente. Pero claro, Castro tenía otros planes y lo que hizo fue nombrar de a dedo al magistrado Urrutia, que era un defensor del movimiento 26 de julio, y al colocarlo en la presidencia incorrectamente, pues se viola por segunda vez la Constitución de la República. Y entonces pasamos de una dictadura a otra dictadura. Esto debe servir de enseñanza para nuestro pueblo, para que se den cuenta de la importancia que tiene el acatamiento y respeto a la Constitución de la República. Si Batista y Fidel Castro hubieran respetado a la Constitución de la República, hoy todos los cubanos estuviéramos en nuestra patria y no la hubiéramos perdido. Entonces esto debe ser una gran enseñanza para que eso jamás vuelva a suceder. Continuando con la cronología, durante los primeros años de exilio en 1960, el doctor Prío reclamó la presidencia constitucional para formar un gobierno en el exilio. Pero el gobierno de Estados Unidos de aquella época, el general Eisenhower, aplicando según ellos la ley de neutralidad, no reconoció el gobierno legal y legítimo del doctor Carlos Prío. Que eso fue un error del doctor Prío, porque él pudo haber ido a los tribunales de los Estados Unidos y haber pleiteado eso a través del sistema jurídico constitucional de este país, y estoy seguro que hubiéramos ganado la pelea. Pero bueno, esos son errores también políticos que se cometieron. Entonces, ¿qué sucede? Que se rechazó la petición y el presidente Prío, al insistir en su propósito, fue detenido por las autoridades norteamericanas, el cual pudo obtener su libertad por gestiones de su abogado, que pudo sacarlo libre, ¿no? Pero no obstante, él pudo haber utilizado ese mismo abogado y haber llegado, si fuese posible, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos se han reconocido gobiernos de otros países, mencionando uno, por ejemplo, el Jean Bertrand Aristide de Haití, que fue sacado del poder por fuerza militar y estaba en el exilio. Él fue reconocido como el presidente legítimo. Eso se pudo haber utilizado en favor nuestro, pero no se hizo, ¿no? El presidente Prío fallece en 1977. Su vicepresidente, que sería el sucesor de la presidencia, el doctor Guillermo Alonso Pujol, que se había radicado en Venezuela, ya había fallecido en 1973. O sea que después que fallece el presidente Prío, el vice hubiera podido decir, bueno, yo soy el sucesor presidencial de acuerdo a la Constitución, pero él había fallecido antes que el presidente Prío, porque fallece en el 73 y el doctor Prío fallece en 1977. Por la misma causa, no se pudo reclamar la presidencia de la República en el exilio. Esta situación del rechazo y reconocimiento al gobierno constitucional por parte del gobierno de Estados Unidos se pudo haber gestionado, como dije antes, en las cortes de este país, y yo estoy seguro que hubiéramos podido ganar la pelea. Tanto el presidente Prío como el vicepresidente Pujol
desistieron de reclamar la presidencia antes de ellos fallecer por lo expuesto anteriormente. O sea, que ellos se vieron imposibilitados debido a que no tuvieron el reconocimiento que deberían haber recibido. El segundo sucesor de la presidencia fue el presidente del Senado, el doctor Manuel Antonio de Varona, que se había radicado en Miami. Tampoco quiso asumir la presidencia por las mismas razones, el cual posteriormente fundó en 1980 la Organización de la Junta Patriótica Cubana. El doctor de Varona falleció en 1992. Entonces, hasta esa fecha, volviendo atrás, el presidente Prío fallece en 1977. El doctor Guillermo Alonso Pujol falleció en 1973. El doctor Manuel Antonio de Varona, que era el presidente del Senado, falleció en 1992. Pero antes de eso, en 1989, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo en ese momento era el doctor Julio Garcerán de Val, padre. El padre del doctor Julio Garcerán de Val, hijo, que es el presidente actual constitucional. Él quiso rescatar la presidencia constitucional debido a que el doctor Pío y el doctor Guillermo Alonso Pujol y el presidente del Senado, el doctor Manuel Antonio de Varona, no le habían dado seguimiento a rescatar la presidencia constitucional. Pero también tuvo el mismo problema, que no tuvo el apoyo que tenía que haber recibido y desistió de la idea. Entonces, ¿qué sucede? Seguimos en la historia. Debido a que todos estos sucesores no pudieron lograr lo que hubieran querido lograr, el magistrado en 1995, el doctor José Morel Romero, en ese momento era el magistrado más antiguo viviente del Tribunal Supremo de Justicia. Ya todos los demás que podían haber rescatado la presidencia presidencial, como hemos dicho, ya habían fallecido. Entonces, el doctor José Morel Romero, amparado por el Consejo del Exilio de Tampa y los colegios de abogados, que habían 3 colegios de abogados, el Colegio Nacional, el Colegio de La Habana y el Colegio de Notarios Públicos, respaldaron al doctor José Morel Romero, y entonces él fue proclamado el 24 de febrero de 1995 en el Parque José Martí de Tampa. Es un parque que tiene tierra cubana y que fue donado por una familia cubana al Estado cubano. O sea, que ese parque es territorio nacional cubano dentro de los Estados Unidos. Y allí fue proclamado, no nombrado, siempre hago la aclaración, que en este caso no se trata de nombramiento de nadie a dedo, sino de proclamar al presidente sucesor basado en la ley fundamental de la República, que es la Constitución de 1940, y que el mandato ley del 149 estipula precisamente esa sucesión. Entonces el doctor Morel fue proclamado en Tampa el 24 de febrero del 95. Hasta ahí llegamos. Entonces continúa el doctor también en Tampa, otro de los precursores Fernández, el doctor José A. Mijares, que fueron los que respaldaron al doctor Morel allí en Tampa en su proclamación. El penúltimo presidente constitucional fue el doctor Rodolfo Nodal Tarafa. A la muerte de Morel, el doctor Morel muere en 1992, y entonces antes del doctor Nodal Tarafa, el doctor Claudio Benedí fue proclamado, porque era el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo en ese momento. Entonces fue proclamado por el 149 como sucesor de la presidencia. Benedí toma posesión en el 2002 hasta 2007. Entonces, durante ese periodo también él prosiguió el mismo trabajo del doctor Morel,
proclamando la legalidad constitucional y dando a conocer la existencia de la vigencia de la Constitución y del gobierno constitucional. En el 2007, el doctor Benedí fallece y entonces el penúltimo presidente fue el doctor Rodolfo Nodal Tarafa, que fue proclamado en diciembre del 2007 y juramentado en marzo del 2008, precisamente en el mismo lugar donde el doctor Morel había sido proclamado, en el Parque José Martí de Ybor City, en Tampa. Allí también se juramentó y se proclamó el doctor Rodolfo Nodal Tarafa. Al morir el doctor Nodal Tarafa, en el 2018, entonces pasa a la presidencia constitucional el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, que en este caso es el doctor Julio Garcerán de Val, hijo, que es el actual presidente que preside el gobierno de transición. Una cosa que siempre nosotros enfatizamos también, este gobierno no es un partido político, no es una organización, es la entidad gubernamental, legal y legítima que emana de un mandato ley de la Constitución. Aquí nadie ha nombrado a nadie de a dedo, sino se ha proclamado por ley constitucional quien preside el gobierno constitucional de transición. Todos los cubanos, ¿verdad?, que quieren un regreso a la democracia en Cuba, deberían comprender que la única vía legal para hacerlo es a través de la ley fundamental de la República, que es la Constitución. No existe otra fórmula legal y legítima que nos lleve nuevamente a la democracia en Cuba, si no es a través de la Constitución. Una vez que los cubanos entiendan de lo que estamos hablando, entonces podrán entender de una vez y por todas que la Constitución y el gobierno de transición no somos adversarios políticos de nadie, sino todo lo contrario. Todos los que tengan aspiraciones políticas en el momento de la provisionalidad constitucional en territorio nacional, cuando el gobierno de transición esté en funciones, ellos van a garantizarle a todos los partidos políticos que ya se han conformado y que tienen sus candidatos, de que ellos tengan la protección de la ley detrás de ellos para ellos poder hacer sus campañas políticas y que el pueblo soberano de Cuba elija por primera vez después de 61 años un nuevo gobierno electo por el pueblo soberano de Cuba para el comienzo de una nueva república. Ese debe ser el deseo de todos los cubanos que verdaderamente quieran que Cuba regrese a la libertad y a la democracia. Hemos ya oído la cronología del gobierno constitucional cubano, la sucesión, hablando del artículo 149, y hemos también escuchado los errores cometidos, errores que nos han costado bastante, puesto que nos ha costado sangre, nos han costado dolor, éxodo y todo un sinnúmero de cosas que podían haberse evitado si se hubieran planteado las cosas tal y como eran pertinentes en el momento apropiado. ¿Usted cree, ministro, que en representación del gobierno constitucional cubano del exilio o de la transición, en algún momento tengamos que expresar ante el pueblo de Cuba, ante el soberano, expresar nuestras disculpas por esos errores? Yo pienso que sí, que deberíamos dirigirnos al pueblo cubano y pedirle disculpas porque hubieron compatriotas que no entendieron muy claramente lo que significa un sistema democrático y que debieron haber cuidado ese sistema para nunca perderlo. El mejor ejemplo de ese es
la fundación de este gran país de Norteamérica, desde el principio, los padres de la patria aquí en Estados Unidos comprendieron claramente cómo ellos iban a hacerlo para preservar esa democracia. Desgraciadamente muchos de nuestros compatriotas cometieron errores que ha costado muy caro al pueblo cubano. No obstante a eso, tenemos que recordar también el hecho de que Cuba, en 1958, era un país que solamente tenía 56 años de república, era un bebé, por decir así, y por eso quizás muchos de nuestros compatriotas no estaban maduros políticamente y cometieron esos errores que nos ha costado bien caro. No obstante, nunca es tarde. Hoy, los cubanos de hoy, estamos aprendiendo de que no podemos permitir que vuelva jamás a suceder lo que ha sucedido en nuestra historia en los últimos 60 años. Que no venga nadie a hacerle un cuento, vamos a usar el lenguaje de a pie, un cuento chino a nadie, a decirle que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a formar un gobierno y quítate tú para ponerme yo. Ya eso no se puede aceptar jamás en nuestra patria. Todos los cubanos estamos obligados a regirnos por nuestra ley constitucional, que es la Constitución de la República. Invitamos a todos los cubanos, absolutamente a todos los cubanos de buena voluntad, que crean en la democracia y la libertad, que se unan y que apoyen al gobierno constitucional. Es el único que le va a garantizar a ellos el regreso a esa democracia que el pueblo cubano merece, porque ha sufrido mucho, se ha derramado mucha sangre, muchos compatriotas que han muerto ante el paredón de fusilamiento, muchos presos políticos, como usted, licenciado, que tuvo que recibir en su cuerpo el embate de esa tiranía. Eso jamás debe volver a suceder en Cuba. Yo insto a todos mis hermanos a que comprendan que la única forma legal y legítima de rescatar la democracia en Cuba está basada en nuestra constitución vigente de 1940. En ninguna otra forma va a ser aceptada por el pueblo cubano. Y cada día hay más cubanos que ya comprenden que esta es la única vía y la única solución. Así que el mensaje mío en nombre de nuestro presidente, el doctor Julio Garcerán de Val, es que apoyen a la Constitución, o sea, reconozcan el acatamiento y el respeto a la Constitución es vital, y que reconozcan al gobierno constitucional que va a ser representativo del pueblo cubano en este proceso del rescate y la democracia en Cuba para siempre. Otra de las cosas para terminar, tendríamos también que decir que el gobierno constitucional cubano de la transición está abierto a todas aquellas organizaciones y partidos políticos que quieran acercarse al gobierno constitucional, que tengan dudas, que pregunten. No quiere decir que estén obligados ya a reconocer al gobierno constitucional y a la Constitución, pero hablando nos entenderemos. Tenemos que conversar muy seriamente sobre esto, muy seriamente, todos aquellos que amen a la patria, que quieren a Cuba. Si ellos entienden que esta no es la fórmula para liberar a Cuba, vamos a conversar. Vengan y conversen con nosotros, conversen con el gobierno constitucional para entablar un diálogo sincero, un diálogo entre cubanos, un diálogo de amigos, un diálogo de amor a la patria, y llegaremos a un entendimiento de las diversas formas o la forma que se tiene que llegar para acatar la ley de la Constitución de 1940. Muchísimas gracias.
Les agradecemos a ustedes que nos hayan permitido estar con ustedes este tiempo. Espero que las aclaraciones le hayan servido de mucho a aquellos que se sientan atraídos por acercarse a nosotros y por entender por qué la Constitución del 1940 es la única solución viable actualmente para dar ese poder jurídico a todo tipo de lucha para la libertad de Cuba. Muchísimas gracias. Pasen todos muy buenas noches, los cubanos de la isla y los cubanos de aquí también. Muy Gracias. buenas noches a todos mis hermanos cubanos que nos han escuchado esta noche. Y como le hemos dicho durante esta transmisión de hoy, por favor entiendan que el gobierno constitucional de transición, el único objetivo es el rescate de la democracia en nuestra patria, para que así podamos no solamente rescatarla, sino que podamos preservarla para siempre y que los cubanos podamos vivir en paz y armonía desde ahora en adelante. Un fuerte abrazo solidario y patriótico para todos ustedes. Bueno, muy buenas noches. Sueño de esos que te tocan en el corazón, de esos que cuando despiertas quieres convertirlos en una canción. Fue un momento de alegría que por muchos días conmigo llevé, y ahora quiero que me escuches, que quiero contarte lo que yo soñé. Agárrate de mi mano para dar un viaje a La Habana de sed. Ya mi gente despertaba de la pesadilla que nos tocó vivir. Poco a poco retornaban y aquellos pregones se volvieron a oír. Ya las colas no existían y el pueblo podía levantar su voz. ¡Wow! Se acabó la diplotienda o alguien que se venda por un pantyhose. No, no, no. Y un barbudo fue el primero que por el trasero se metió la hoz. ¡Ay! Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado y en Velascoain un Burger King. Yo vi un Sedano en la calle Galeano y en San Rafael un Taco Bell. ¡Míralo! Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado, Oh, y en Velascoain un Burger King. ¡qué rico! Yo vi un Sedano en la calle Galeano y en San Rafael un Taco Bell. Y por la Lisa yo me comí una pizza de Pizza Hut y al interior me fui en un carro de Metrofor. Mire las olas del malecón tomando Pepsi Cola, y en Yaguajay y una fábrica de Miller Lite, otra no hay. Yo vi un McDonald's en el Paseo del Prado y en Velascoain un Burger King. ¡Qué bueno! Yo vi un Sedano en la calle Mi Galeano hermano, y en San Rafael un Taco Bell. virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Yo le canto a Jun, yo le canto a Yemaya, pa' que se lleven lo malo, pa' que lo echen pa' allá. Virgencitas de regla y caridad, traigan pronto a Cuba libertad. Yo te aseguro, mi hermano, porque yo sí tengo fe, que
regresaremos a